Está con nosotros de nuevo Fernando Rivera Calderón. Fernando, buenas tardes. ¿Qué onda, Julio? Qué gusto verlos de nuevo. Ya los extrañaba, la verdad. Horacio, Adriana, Ana Francis, si se integran en algún momento. Feliz de reincorporarme a esta mesa. He estado, lo saben, en unas semanas tremendas preparando un proyecto que ayer finalmente anuncié, un nuevo programa de humor político, Operación Mamut, que se estrena este domingo a las 10 en Canal 11, así que bueno, pero encantado de poder estar nuevamente y platicar con tu público, Julio. Muy contenta la audiencia por estas negociaciones y este trabajo que han llevado a cabo para salir adelante, y recuerden que este domingo a las 10 de la noche en Canal 11, Operación Mamut, con Jairo Calixto, con Nora Huerta, que es una de las reinas chulas, y ni más ni menos que con Fernando Rivera Calderón. ¿Qué más se puede pedir? Bienvenido y éxito el próximo domingo, Fernando. Gracias, Julio. Gracias. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, querido Julio, a todo el público. Hola, querido Fernando, felicidades. En verdad, ya te extrañábamos en la televisión. Pues, oye, qué maravilla. Felicidades, era un gran programa. Gracias, sí, Horacio. Ana Francis Moore no está en este momento. Parece que la tecnología, como a todos nosotros, le anda jugando ahí algunas piruetas y maromas. Está ahorita metida de tecnóloga de última generación, tratando de arreglar los asuntos, y cuando esté lista, entra directamente con nosotros. Fernando Rivera Calderón, pues empezando contigo, que estás de regreso. Está en este momento la sesión de la Cámara de Diputados analizando la solicitud de desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Decía, antes de que empezáramos esta mesa, decía yo que no es solamente el llevar a juicio a este gobernador en específico por acusaciones muy concretas que se están analizando en San Lázaro, sino que en términos generales me parece que ha habido una descomposición, una alta corrupción, un abandono de la doctrina de lo que fue el Partido Acción Nacional, un partido siempre de derecha, siempre empresarial, siempre cargado a esas causas contrarias a la izquierda, pero a fin de cuentas había una militancia panista perseverante, cuidadosa, presumían ellos de ser políticos decentes, y todo eso ha cambiado, y de pronto la irrupción, pues la verdad, de una bola de pragmáticos en la vida de política que han causado y que han estado en escándalos de Ánimo Montana, de los moches, del dinero para todo, de la corrupción extrema. Entonces, le doy la bienvenida por lo pronto a Ana Francis Moore. Ana Francis. ¡Hola! Mira quién está ya de regreso con nosotros, Ana Francis. Pollito, te cortaste tus trenzas. Me corté mis trenzas, chachita, pero acá andamos. Muy contento. Hola, Horacio. Hola, Julio. ¿Cómo bienvenida. Bienvenida, Ana Francis. Fernando, ¿qué opinas, pues, de lo que estamos viviendo, de lo que es esa conversión del panismo doctrinario a un panismo involucrado en muchos asuntos de corrupción? Bueno, pues, dentro de la misma historia panista, imagináramos que yo fuera panista, yo estaría muy triste de ver lo que ha sucedido con un partido que ha ido traicionando muchos de sus ideales y muchos de los principios. No es que haya nacido con los ideales más bellos, es un partido que surge un poco de ideas bastante fascistas. Hay por ahí un libro del Fisgón que documenta muy bien los orígenes ideológicos del Partido Acción Nacional, pero tienes toda la razón. Hubo en un inicio pues una serie de militantes y creadores de este partido que fueron verdaderos luchadores y que sociales, y que realmente abonaron mucho a la democracia mexicana, aunque no esté en absoluto de acuerdo con sus principios y el tipo de país que ellos se imaginan como el país en el que les gustaría vivir a los panistas. Creo que abrieron mucho espacio para la democracia en México antes de que existiera siquiera el PRD, ahora también completamente desdibujado y destartalado, y había figuras como el mismo Luis H. Álvarez o incluso Carlos Castillo Peraza, el famoso Le Peraza, que eran políticos de cepa, que eran personajes que sabían negociar con los diferentes actores políticos, pero con una cierta dignidad o mística personal, católica, apostólica y romántica, si quieres,
pero que lo hacían de otro modo. Yo recuerdo de adolescente, de niño, haber visto a Manuel Cloutier, el padre, en esta campaña por la presidencia, y era imponente la figura de este empresario, pero también el poder de convocatoria que tenía, pues que nada tiene que ver con su hijo, que pues va de patanería en patanería, agrediendo hasta a su propia hermana, ¿no? Es increíble cómo esos liderazgos no se heredan necesariamente. Y creo que la generación que llegó a sustituir, es extraño, los panistas como que no cuidaron, no crearon nuevos cuadros, y los nuevos cuadros pues finalmente son hijos de algunos panistas renombrados, son chavos amigos de esos círculos, pero son personajes bastante improvisados, con muy poca formación política, y que pues básicamente ven la oportunidad de llegar al poder como la oportunidad de llegar a hacer negocios, y eso se ha visto con gobernadores, con actores del panismo. Creo que el caso de Cabeza de Vaca, bueno, pues me parece notable. Ojalá el proceso de desafuero vaya al mismo tiempo de que no se les pele y lo logren, bueno, más bien creo que ya hay que buscarlo al señor, ¿verdad? Pero bueno, espero que vaya paralelo ese proceso. Me parece que es el camino que el mismo PAN, o sea, ellos han cavado su tumba, y bueno, ahora en esta alianza donde todos van como esta gran alianza opositora, pero no saben, no hay ni a qué santo arrimarse. Vemos un caso patético como el de Xochitl Gálvez, patético realmente, que brinca de un partido a otro, siendo parte de la misma alianza, pues que ya es como un cartucho quemado. Y bueno, ahora que veía la entrevista de Felipe Calderón con Sabina, que si bien Felipe ya es un ex panista y es un tipo que habla muy mal del PAN, y en general habla muy mal hasta de sí mismo, sí me pareció ver a ese panismo derrotado, a ese panismo frustrado, fracasado, amargado. Finalmente Calderón tal vez para muchos ya no represente al PAN, pero para mí justo es la encarnación de ese partido que dejó de ser, que ya no, que se traicionó a sí mismo, y que carga una gran amargura y una gran frustración de haber tenido el poder y no haber sabido qué hacer con él. Gracias, Fernando Rivera. Horacio Franco, ¿cómo ves este tema del gobernador panista de Tamaulipas en el banquillo legislativo en estas horas? Y el PAN, ¿cómo se fue, desde mi punto de vista, pero lo que quiero es tu opinión, cómo se fue descomponiendo filosófica, doctrinalmente, de lo que buscaba y en lo que podríamos estar absolutamente en desacuerdo, pero que sus métodos no eran ni tan pragmáticos, ni tan descompuestos y tan delictivos como los que ahora estamos viendo, no solo en el caso de García Cabeza de Vaca, sino en muchos casos más, la delegación o alcaldía Benito Juárez, por tener un dato capitalino o chilango. ¿Qué opinas sobre todo esto, Horacio? Es muy cierto todo lo que dices, y lo que dice Fernando también. Ahí el problema con los partidos políticos son dos, ¿no? Los partidos que tenían una ideología de derecha, hoy por hoy se han ultraderechizado y se han vuelto más papistas que el Papa. Evidentemente en el sentido más que están a la defensiva, ¿no? Que están a la defensiva de todos los privilegios que gozaban, de todas las preferencias que gozaban, o de todas las manipulaciones que podían hacer, ¿no? Electoralmente hablando. Por una parte. Por otra, están muy desprovistos y como decía Fernando también, están muy desprovistos de una ideología, entonces por eso se van a lo extremo de lo que los caracteriza, y están muy desprovistos de una base social que los apoye, ¿no? De una base de la sociedad que si bien en un momento dado con el sexenio de Fox, me acuerdo, pues todo el mundo tenía puestas sus esperanzas en la derecha, paradójicamente, no todos, obviamente los que pensábamos de izquierda, pero pues el país se iba como que, dijéramos, se iba quitando una nube del PRI, una nube negra, ¿no? Que después vimos que era más de lo mismo, que obviamente era nada más una tomada de pelo. Y hoy por hoy están a la defensiva, nomás están a la defensiva, y la gente que va a votar por ellos también. O sea, hay un odio irracional a todo lo que les vuela a izquierda, a todo lo que les vuela al proyecto de este gobierno. Y obviamente, aunque hay panistas muy connotados que yo apreciaba o aprecio todavía, me acuerdo cuando yo era
yo era diputado constituyente, los únicos que se sacaron una foto conmigo, me acuerdo, fueron los panistas. Cuando la votación de las sociedades de convivencia, cuando cuando hicimos el primer intento de aprobación de las sociedades de convivencia en 2003, también los panistas estaban con nosotros, ¿no? A mí me dijeron, el mismo Pancho Cachondo me dijo, mira, nosotros, literal, nosotros pertenecemos a un pinche partido católico y nos va a prohibir pasar esta ley, la ley de sociedades de convivencia. Pero a la hora de votar, como el PRD y el PRI son mayoría, y ellos no tienen problema con eso, entonces nos vamos a salir, y nos salimos en desbandada, y hoy mismo tienes tu ley. Bueno, esa ley no se aprobó, por desgracia, ¿no? Y no se aprobó porque parece ser que el mismo presidente, hoy presidente, dio una orden de que no se votara esa ley, y finalmente salimos todos muy decepcionados sin esa ley, en 2013, estoy hablando de 2003. Entonces, bueno, obviamente a mí se me cayó el mundo porque no se aprobó la ley, pero pues los panistas se salieron, o sea, tener unas conductas en realidad mucho más democráticas de las que veo que tienen ahora, ¿no? El mismo Santiago Taboada, que estuvo conmigo en la asamblea constituyente, pues obviamente era una persona muy respetuosa y muy, yo no pensaría que sería capaz de ordenar a alguien a golpear periodistas, ¿no? En serio no entiendo cuál es hoy por hoy el trasfondo del PAN como partido para hacer esto, ¿no? Yo nunca he sido de derecha, nunca votaría por un partido de derecha, pero yo siento que sí están dando pantadas de ahogado, ¿no? Realmente. Son pantadas de ahogado. En realidad, porque ven que no van a tener la preferencia y ven en esta cuestión así como un estar a la defensiva, el estar ultraderechizándose con cosas que o no precisamente ultraderechizándose. Vemos el caso de Xochitl Gálvez, o vemos, no sé, como que ahorita ya todos los partidos son receptáculo de todo, de todo lo bueno, de todo lo menos bueno y de todo lo peor. Entonces, como hay una lucha electoral y como hay una cuestión ya muy a la defensiva y a la ofensiva, o sea, sálvese quien pueda, es un margallate como he dicho muchas veces, de sentimientos, de emociones, de no ideología, de no congruencia, de no estar con nada, ¿no? Entonces, obviamente, el pueblo pues no se chupa el dedo, ¿no? Yo creo que sí, el pueblo se les va a cobrar bien caro. Además, como ahorita estamos todo el mundo a la expectativa de este desafuero, que sería pues un desafuero también muy histórico, ¿no? Y por algo que, pues finalmente, si se le prueba y si se le condena, pues ojalá que sea procedente y ojalá que se le condene por razones que son específicamente válidas y razonables y total y absolutamente verdaderas, ¿no? O sea, que se haga justicia por sobre todas las cosas. Gracias, Horacio Franco. Ana Francis Moore, estamos hablando de García Cabeza de Vaca, cuyo caso está siendo analizado en la Cámara de Diputados, pero también del panismo en general. ¿Cómo se ha pasado de aquel panismo que de alguna manera, insisto, tenía una doctrina que nosotros podríamos estar en contra de ella, pero que finalmente más o menos la practicaban, más o menos tenían parámetros que les permitían mantenerse en esos límites, y ahora un panismo desbordado en temas de corrupción, de agresividad, de moches, de escenarios como aquel famoso de Ánimo Montana, en fin? ¿Qué opinas de este proceso panista, Ana Francis Moore? Pues creo que, fíjate que yo observaría más que un proceso panista, un proceso juniorista. Porque me parece que los Chicago Boys nos hicieron mucho daño en América Latina, eso ya lo sabíamos. Y el neoliberalismo de veras ha hecho mucho daño, y ha hecho mucho daño en muchas cuestiones, desde la educativa, porque además vemos un panismo, si me permites, muy poco educado, ¿no? O sea, vemos a estos gángsters de buen traje, pero o sea... pero digamos que ni siquiera guardan las buenas formas, pues, o sea, de veras son una bola de pelafustanes. En alguna temporada de mi vida, dando funciones en secundarias de la Ciudad de México, en prepas, etcétera, en las de Tepito, en una secundaria de Tepito, alguna vez un profesor nos comentaba que de pronto era muy difícil dar clase porque pues a veces sí le llegaban papás diciéndole, o me pasas a mi hijo, te mato. O sea, mi hijo pasa de año, punto, ¿no? Y más o menos eso mismo empezó a pasar, pero en Harvard, ¿no? En donde o pasas a mi hijo o te mato. O Peña Nieto tiene su título de licenciatura con una tesis plagiada y con
claramente una no preparación, o sea, ese señor no estaba preparado para un título de licenciatura, ¿no? O quizá qué hubiera podido pasar, pues, ¿no? Entonces, como que la cosa gangsteril se trepa al cuello blanco y entonces surge una otra clase política, que claro, se cuela a todos los partidos, si me permites. Entonces, esta bola de trajeados bien vestidos, medio delgados, que van al gym, que se van a Miami, que vuelan, yo siempre digo, agarran el helicóptero del Santa Fe Miami, ¿no? El súbale de lugares el Santa Fe Miami y de regreso, ¿no? Y no conocen México, pues, ¿no? Tal cual. Entonces, mirando un poquito como el proceso de los personajes, pues bueno, estudian en estas universidades privadas absolutamente alejadas de la realidad mexicana, o estudian en universidades extranjeras absolutamente alejadas de la realidad mexicana, porque hay universidades extranjeras no alejadas de la realidad mexicana, pues, ¿no? Y empiezan a generar este mundo. Santa Fe no tiene muchos años, en muchas áreas del poniente de la ciudad no tienen muchos años, en donde ya ni siquiera es necesario salir de aquí, son estos fraccionamientos bardeados, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por ejemplo, no sé si tú te acordarás de cuando el Fórum Universal de las Culturas en Monterrey, que hicieron una barda que cubría del aeropuerto, sí, claro, hasta que llegabas al Camino Santa Lucía, que es una cosa muy, muy veneciana, ¿no? Para que no vieras a los pobres, ¿no? Entonces empezó a ser la constante, pues, ¿no? Cuando yo era niña, las colonias eran un poquito una mezcla de todo, las casas más grandes y las casas más chicas, ¿no? Y luego empezó a haber estas favelas, estos cinturones de miseria, pero cinturones en todos lados, o francas manchas de mucha miseria, bardeadas, ¿no? Para que no vieras. Y entonces luego esta gente pues no se educó, entonces no sabía hacer nada, y eso es un problema. Y eso lo puedes ver también en la iniciativa privada, es decir, los abuelos, las personas que ahorita tendrían unos 80 años, generaron grandes empresas muy lucrativas, buenas empresas con buenos empleos, etcétera, etcétera. Y los hijos y los nietos ya no supieron hacer dinero. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Miguelito Alemán, ¿no? Y la manera de tronar, se me fue el nombre de la empresa de aviación. Interjet. Pero, exacto, ¿no? Entonces, juniorato, pues no tiene manera de sostenerse más que con la tranza, porque no sabe ganar dinero, porque no sabe trabajar. Entonces, empiezas a construir edificios de 4 pisos, como está permitido en la ley, dices, bueno, le voy a echar un quinto, porque un quinto pues, son 2 departamentos más, y entonces pues, me gano una lana más. Pero ya que le echaste el quinto, pues al siguiente dices, bueno, 6, porque la verdad es que si hice 5, pude hacer 6. Y así, y riájale, ¿no? Te encuentras áreas de la ciudad que los edificios podrían tener altura de 4 pisos y tienen de 8, porque la voracidad se pone perra. Y eso va corroyendo. Hay una derecha muy conservadora en términos de ideología, de ideas, etcétera. Y hay una derecha muy rata en términos de lo económico y muy gangsteril, que lo ideológico le viene valiendo 3 kilos de maciza. O sea, te juro que toda esta generación de panistas bien vestidos, no sé qué, que no son nada educados, les importa un carajo si el aborto sí o el aborto no, les importa un carajo el matrimonio igualitario, les importan un carajo los derechos civiles, si les conviene los usan, si no les conviene, pero ahí no hay alma, pues, ¿no? Ahí no hay ideología. Gracias, Ana Francis. ¿Perdón? Yo quisiera decir algo rápidamente. Sí, por favor. Nada más haciendo alusión a lo que dijo Ana Francis. Es que vivimos en una sociedad de castas que está en el closet. No hemos reconocido que somos clasistas y que estamos en castas, y que precisamente la gente que tiene dinero y poder pone a sus hijos, pone a sus vástagos a dirigir las empresas o a hacer continuación y prórroga de todo lo que hicieron, que pudo haber estado bien hecho, pero que esta generación o las generaciones que le siguen no son aptas pueden estar bien preparados, pero estar bien preparados, el haber ido a una universidad extranjera no quiere decir ser apto para. Y el problema es que aquí hay mucha gente que es apta, pero como no pertenece a los clanes privilegiados de México, no han podido tomar los puestos que merecen en realidad, ¿no? Y entonces hay muchísima gente en otras ocupaciones o en otras empresas o en otras cuestiones
que están trabajando, pero que están sus potenciales total y absolutamente desaprovechados. Esa es una de las más tristes realidades de México y que no podemos hacer nada porque estamos dominados por una sociedad. Estamos viviendo en una sociedad de castas, no más que somos unos hipócritas y una sociedad de doble moral y de apariencias. Gracias, Horacio. Para asomarnos a estos temas, pues la verdad es que es una amplitud de hechos que generan polémica y que nos permiten pues asomarnos a los entretelones de la vida partidista. Estamos hablando de los panistas en este momento en San Lázaro, el caso del gobernador García Cabeza de Vaca, pero el Morena, Fernando Rivera Calderón, Morena también ha estado en la polémica y en la discusión por la cancelación de las candidaturas de Guerrero y de Michoacán. En Michoacán se procesó, diría yo, que institucionalmente. El candidato que no fue, Raúl Morón, dijo que él apoyaría a quien quedara. Dijeron que su hijo, Raúl Morón Jr., sería el aspirante a sucederlo, y dijo: no es un asunto de familia, mandaríamos un mal mensaje al pueblo de México si pretendiéramos que esto se manejara por una vía familiar. Eso dijo Raúl Morón padre en Michoacán. Pero en Guerrero una encuesta se está celebrando, se supone ya una encuesta, en la cual participan Nestora Salgado, senadora actualmente, una mujer de lucha social, encarcelada en su momento, una mujer que conoce directamente lo que se vive en Guerrero, con toda su tragedia y su historia violenta de siempre, y está también Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio. ¿Qué opinas de lo que ha pasado en estos temas que te comento, Fernando Rivera Calderón? Ya. Es un tema que desde la perspectiva donde lo trate de ver, me deja un mal sabor de boca, porque me hace pensar que soy ya un amarguras de la política y que nada me parece, pero es que creo que todo lo que ha confluido en esta situación es tremendo para quienes pensábamos votar o pensamos votar por Morena, aunque no vayamos a votar por quien quede en lugar de Félix o quien quede en lugar de Morón. Me afecta también porque mi abuela es de Huetamo, Michoacán, y mi madre es de Arcelia, Guerrero, entonces conozco también el temperamento michoacano y guerrerense, que es indomable y que es... Y que sabe muy bien de sí mismo y que siempre se enfrenta a las posiciones que no son como ellos. Pero sí creo que aquí el tema del nepotismo que se está planteando no ha sucedido aún, pero ese fantasma de seguir queriendo ver los gobiernos estatales como pequeños feudos o grandes feudos, donde el gobernador llega, pues, básicamente con su familia y con sus amigos a hacer lo que se le da la gana, y puede heredar a su hija o a sus familiares. No es que esto sea nuevo, esto es un uso y costumbre de la política mexicana desde hace mucho tiempo, y lo sabemos todos. Se han heredado, hay varios casos de hijos de gobernadores, sobre todo en el sur de México, sí, en el sureste, que se han heredado, y a veces cuando ya no heredan la gobernatura, pues heredan una buena fortuna que te permite por lo menos convertirte en un periodista que produce cosas muy con mucho presupuesto, ¿no? Porque también a veces no necesariamente los hijos o los nietos se vuelven políticos, pero sí comparten, digamos, las mismas líneas de enriquecimiento un poco dudoso. Entonces, a mí no me gusta lo que está pasando. Sí creo que Félix Salgado debería entender que esta resistencia que hay desde el interior de su propio partido, con todo todo el apoyo popular que pueda tener el toro, como él se mira a sí mismo, ha sido tan costoso para el partido, ha sido tan costoso para el gobierno del presidente López Obrador, ha sido tan costoso para el INE, porque se ha metido en un asunto que yo creo que no tenía que resolver de esa manera, pero que, como decía hace un par de semanas Ana Francis, bueno, pues qué bueno que lo sacaron, haya sido como haya sido, y es tremendo, porque no tenía que haber salido por la lana, o bueno, no me parece que ese era el tema era que el tipo está acusado de violación, y vemos en el mismo Morena
tres casos de diferentes magnitudes, además, que no podemos meter los tres en el mismo huacal, pero la sociedad y los medios también contribuyen a meterlos todos en el mismo, es decir, un partido de violadores. Entonces, no, perdón, hay uno que está acusado de violación, hay otro que hay pruebas y que lo agarraron prácticamente en el acto, y hay otro que hizo la patanería y la guarrada de agarrarle la nalga a su compañera, que si bien es un acto completamente fuera de proporción política, tampoco entra en el mismo nivel de delito de una acusación de violación o de abuso a un menor. Entonces creo que aquí también la perversa politización preelecciones, pues también enturbia mucho la manera en la que nosotros podemos discernir estos temas. Sí, lo que me queda muy claro es que no me gusta el rumbo que están tomando las cosas. No me parece que el fantasma del nepotismo se esté asomando en Guerrero. Creo que sería una pésima idea y que seguiría contribuyendo a joder al partido, a joder al presidente y a joder también a las autoridades ya bastante quemadas electorales, que están metiendo mano de una manera que tampoco me parece que sea la que deberían tener, ¿no? Fernando, muchas gracias. Horacio Franco, ¿qué opinas de este tema que acabamos de tocar con Rivera Calderón? Mira, opino lo mismo. O sea, es muy desgastante ver también cómo las opiniones de la audiencia aquí, cómo lo que los analistas piensan de toda esta, pues no es una farsa, pero es una cuestión que sí se dio porque se tuvo que dar. O sea, se dio porque se tuvo que dar, me refiero a que la cuestión interinstitucional está muy deteriorada y muy dañada, a que no se explica cómo el tribunal, y yo sí no me lo explico en verdad, cómo pudo haber reculado en una decisión que se pasaron la bolita y al final dijo el tribunal, pues ahora no. Ya había dicho que había sido muy injusto y ahora no. Entonces eso ya pone en antecedentes muy negativos a un proceso del cual nadie confiábamos. No confiábamos en la candidatura por las acusaciones que ya se saben de Salgado Macedonio. No nos gustaban, pero pues ahí estaba, ¿no? O sea, el presidente no lo cuestionó. Ahora sí que el presidente se lavó las manos, dijéramos, ahora sí como le toca, porque no debería recomendar a ningún candidato, como dice, y creo genuinamente que es así. O sea, aunque digan que es compadre, que es padrino de Ernesto, no me consta, no tengo idea, pero la cuestión ahí es que si ya se había hecho candidato, si ya estaba en vías de candidatura, por esta cuestión tan nimia de los 16,000 pesos o 19,000 pesos, y también a Morón, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no actuaron así con otros candidatos de otros partidos? ¿Por qué no el caso Monex fue penado? Y eso a los límites a los que incurrió el PRI con Peña Nieto y los que habían incurrido los otros partidos, ¿por qué nunca se hizo justicia? Y ahora sí, casualmente, pues sí, ¿no? Ya nos portamos bien, ya somos un tribunal y un instituto electoral que se porta a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, obviamente aquí no hay congruencia. Pareciera ser que hay dolo, el pueblo está harto de eso, pero también está harto de que en un momento dado, en el caso de Salgado Macedonio, pues ya esté actuando con ese resentimiento y que pues tendrá o no razón, pero ya el poner a su hija, ¿no? Y no sé, o sea, como que hay, y la misma entrevista que le hiciste a Dussel, que fue brillante, el maestro Dussel con todo lo que dijo, ¿no? Pues él también duda de las encuestas. ¿Quién encuesta? ¿Quién hace las encuestas? ¿Quién paga las encuestas? Y te lo dice un morenista de cepa y una gente que está en un órgano de Morena. O sea, ¿dónde? O sea, por eso nos sentimos tan inermes y tan desamparados los ciudadanos. Por esas razones, Julio. Nada más. Por la falta de congruencia. De unos, de otros, de todos. Entonces, sí, es desgastante, es muy desgastante y es más desgastante todavía para nosotros que apoyamos un proceso de transformación del presidente, un proyecto nuevo de nación que estamos realmente respaldando con nuestro ser, con lo que podamos aportar, ¿no? Con lo que nos llamen, a mí no me llaman para nada, no, ni me interesa que me llamen para nada. Cuando me llaman para ser diputado digo no, gracias, ¿no? Pero en el sentido de que nosotros estamos como pueblo, como toda la audiencia que está aquí, apoyándonos también, escuchándonos, estamos
trazó un proyecto para que cambie nuestro país para bien, pero híjole, en el momento que está toda esa vorágine de instituciones, de candidatos, de dimes y diretes, y de que no, o sea, no estamos, nos vemos como muy desamparados, en verdad nos vemos como muy desesperados, y queremos y vamos a votar porque el proyecto de López Obrador siga, de veras casi con una confianza, no ciega, pero una confianza basada en los hechos, basada en las acciones, basada en las palabras de él, basada en lo que estamos viendo que se está transformando en los salarios mínimos aumentados, en que no ha habido inflación verdaderamente terrible, ni el dólar no se ha ido para arriba, para los cielos, en que se quiere volver a repartir, o sea, todos los procesos o los proyectos que ya conocemos, estamos en verdad respaldando eso, que no se vende el país, que no haya gasolinazos, bla, 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 o sea, todo lo que ya sabemos todos, pero cuando vemos todo esto en el submundo electoral, ¿no? En el inframundo partidista electoral, dice uno, híjole, o sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Nos sentimos de veras inermes, y ojalá el presidente me oiga, ojalá alguien le enseñe esto al presidente para que vea que pensamos, estamos con él, estamos respaldándolo, pero sí, en un momento dado, los partidos no tienen remedio, en verdad, no tienen remedio. Horacio, bueno, pues gracias por toda esta opinión. Sobre este mismo tema, Ana Francis Moore, ya no agrego nada, ya está muy dicho, pero ¿qué nos dices tú, por favor, Ana Francis? Yo, para variar y no perder la costumbre, quisiera contarles una historia. Bien. Ahí en la colonia donde yo nací, a cuatro casas, unas amigas de mis hermanas, eran muy divertidas, no sé qué, yo como era la chiquita, pues siempre iba de llavero, y entonces en una de esas que estaba ahí, estaba el abuelito de las de la casa, estaba en silla de ruedas, no sé qué, me habló, yo fui, etcétera, y de repente me agarró la chichi. No supe qué hacer, y me fui corriendo, obviamente me regresé corriendo a mi casa. Y claro, en algún momento le dije a alguien, le dije, ni siquiera me acuerdo a quién, y me hizo cara de, pues es que está viejito. Bueno, pues ya, jamás volví, jamás me le acerqué, etcétera, ¿no? Luego, en el edificio de al lado vivía mi tío Job, que tiene un nombre muy bíblico, pero era muy poco bíblico el señor, muy alcohólico y muy golpeador. Cuando yo jugaba con mis primos y llegaba mi tío Job, nos teníamos que esconder en el closet porque se ponía a repartir chingadazos. Ya de alguna manera, mi tía, atrayendo los fregadazos, lo llevaba a la recámara, y cuando se encerraban en la recámara, ya salíamos corriendo y regresábamos a mi casa. A la vuelta vivía, sin salir de la misma cuadra, vivía mi abuelo, que no necesariamente lo sé de cierto, son solo chismes familiares y parte de una investigación que yo he hecho desde hace muchos años, que parece que mató a mi abuela. Y él después se convirtió en un académico muy respetado, doctor en biología, en letras, no sé qué, un hombre muy estudioso, fue un muy buen abuelo para mis hermanas, pero en los años mozos, mi abuela murió cuando mi papá tenía 4 años, parece que él la mató, que la envenenó, y nunca hubo consecuencias al respecto. Lo que les quiero decir con tantas bonitas historias familiares, porque si quieren luego hablamos de los vecinos de enfrente, pero yo les digo de una cuadra de clase media de la Ciudad de México común y corriente, es los pederastas, los violadores, los feminicidas, viven en nuestras familias. No manchen. ¿Por qué no van a vivir en nuestros partidos? Tenemos una cultura bien feminicida, bien violenta con las mujeres, violentísima con los niños y las niñas. Las personas que violan a los niños y las niñas son sus parientes. Eso ya es momento de que lo veamos. Entonces, por supuesto que tenemos esos mismos... Ahora, eso no significa que nos tengamos que quedar, como a mí me dijeron, pues es que está viejito. Pues es que así somos y es cultural, como dijo Peña Nieto, mangos. Qué bueno que ya lo vemos, qué bueno que lo sacamos a la luz. Eso es un nivel de cosas. Por eso le insistimos al presidente, las feministas, que esas cosas hay que observarlas y que hay que hacer una política pública que vaya desarticulando esos horrores de la familia. Porque la familia, claro que puede ser un gran sustento para la vida, para la cotidianidad, para la personalidad, pero la familia tiene ese espacio de horrores. La vecindad tiene de pronto ese espacio de horrores. Y claro, todas estas cosas que les estoy contando, pues nunca se supieron, porque eso no se decía. Y ahora sí se dice. Entonces, bueno, obviamente en nuestros partidos políticos, claro que vamos a encontrar esas cosas, nomás que me parece que hay niveles. El presidente del PRI de la Ciudad de México
tenía un negocio de trata de personas pagado por nuestros impuestos, pero además es que sus clientes eran sus compañeros de partido. Eso hace que Félix Salgado Macedonio parezca Blancanieves. ¿Me explico? Y miren que el toro, pues ojalá, como dicen en el chat, ojalá que haya tora, o sea, Nestora, ¿no? Mi corazoncito estaría mucho más por Nestora. En lo que sí hay dolo es en observar todas estas cosas solamente en un partido. En lo que sí hay dolo es en esta obligación que tiene Morena, que tuvo de hacer encuestas. No sé si todas las encuestas no sé si las encuestas de los candidatos sean una obligación que le puso el INE, pero el INE sí le puso la obligación de a raíz de las encuestas resolver la presidencia del partido. No nos olvidemos, esa es una obligación que le puso el INE, y se la puso para ponérsela difícil, se la puso para poner la manzana de la discordia al interior del partido. ¿El partido no es necesariamente lo mejor que nos ha pasado? No. Probablemente sea lo mejor que tenemos hasta el momento, sí. Pero vivimos en un país en guerra con sus mujeres y vivimos en un país absolutamente hostil con sus niños. No lo olvidemos y no nos hagamos. Eso está en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras amistades, en nuestros pueblos. Entonces, el problema es otro. Cada vez que nos rasguemos las vestiduras, porque, ay, lo que pasa es que fulano de tal le agarró la nalga, no manches. ¿En cuántas fiestas familiares has estado que no sé quién le agarra la nalga, no sé quién, y no haces nada? Entonces, bueno, vamos haciendo cosas, sin duda que hay que señalarlo, pero también vayamos viendo qué bala trae detrás. No seamos inocentes, pues, ¿no? Y sí me molesta mucho que uno tenga que caer de pronto en estas conversaciones, porque parece que acaba uno defendiendo a Salgado Macedonio y eso está de la fregada. No. Ojalá que sea Nestora Salgado, ojalá que no haya nepotismo. La verdad es que sí, haya sido como haya sido. Me da gusto que no sea Salgado, pero el INE no lo está haciendo bien. Estos son muy trajeados, muy limpios, muy blanquitos y muy educados, pero son unas ratas de cola más larga que nos están costando, y ahí sí coincido con el presidente, nos están costando un dineral y no lo vale. Gracias, Ana. Sí, perdón. Agregar un poco a partir de lo que dice Ana, porque es cierto y es algo que nos cuesta mucho trabajo ver. Siempre separamos el universo político del universo de la comunidad en la que vivimos, del país. O sea, somos los mismos. No nos gusta, siempre se alega, es que los de Morena son los mismos. Pues es que no hay otros. O sea, no podemos generar un cultivo de nuevos mexicanos que salgan chidos y honestos. No, somos los mismos. Algunos hemos tenido procesos de transformación personal, quizás los que somos heterosexuales tratamos de ser menos falocentristas, heteropatriarcales, ser más conscientes. Creo que todos hemos hecho trabajo, tú como periodista, Julio, tú como artista, Ana, pero creo que los últimos tiempos nos han demostrado que para ser una mejor persona, una mejor sociedad o un mejor gobernante, no basta ir a Harvard. Tampoco es un tema de preparación, de cuántos grados académicos tengas. La preparación se puede dar recorriendo las comunidades, se puede dar estudiando mucho, pero tampoco es garantía si eres panista o priista. Hay un déficit de ética en este país. Se quejan mucho de que el presidente quiere hacer planteamientos morales sobre el comportamiento que debemos tener y regresar al viejo no matarás. Y muchos dicen, ay, ¿cómo es posible que diga eso? Bueno, pues diario matan a mucha gente, como que no nos ha quedado bien claro desde que Moisés descargó de la nube esos mandamientos. No hay ética en el caso de la acusación a Salgado Macedonio, porque no hay ética en una persona que está acusada de atacar y violentar sexualmente a muchas mujeres, pero tampoco hay ética de parte de la directiva de Morena y de Mario Delgado de hacerse la vista gorda ante eso y decir, como tiene mucho rating acá en Guerrero, pues él va a ser el candidato. Tampoco hay ética de quien desde el poder lo defiende, dándole más peso al tema político y electoral que al tema personal. Y tampoco hay ética de muchos medios de comunicación que, como dice Ana y Horacio, mezclan todo y lo ponen todo en el mismo lugar, y tenemos que estar haciendo estas explicaciones y deshebrando estos hilos para tratar de entender en qué situación estamos. Yo creo que somos un país y una sociedad que tiene todavía mucho camino por recorrer, que no podemos ponernos de puristas en ese sentido, pero también podemos señalar y empezar a
a resistir que personajes como estos lleguen al poder, porque siempre, o sea, si nos ponemos a auscultar la política y quiénes han sido gobernadores y alcaldes, y van a salir muchos delitos que nunca se mencionaron mientras estaban ellos gobernando o estaban en el poder. Ahora, afortunadamente lo podemos ver, lo podemos señalar, incluso lo podemos impedir como sociedad si nos organizamos adecuadamente, ¿no? Pero sí hay una falta de ética personal, partidista, gubernamental tremenda. Gracias, Fernando. Horacio, sobre este mismo tema, déficit de ética tenemos como sociedad y un déficit cívico, un déficit de formación política, y eso hace que seamos una sociedad manipulable, excitable hacia los procesos más elementales de la política o de la vida pública. Fíjate que yo estaba pensando en lo que decía muy profundamente Fernando. Que por cierto le mando un abrazo a Maggie Muñoz, que dice que aprenda yo de mis compañeros que mis análisis son de muy bajo nivel. Bueno, ustedes creen que son de muy bajo nivel, pues perfecto, eso cree una tal Maggie Muñoz, pero bueno, mira, yo aprendí cuando fui a estudiar a Holanda, hace ya casi 40 años, que me fui cuando tenía 17 años. Una de las grandes diferencias que tenían en esa democracia y los alemanes y todos con los que conviví de Europa del Norte, con la gran diferencia que había entre los latinoamericanos y más en concreto con los mexicanos, es que nosotros los europeos del norte, siempre antes de efectuar o de decir o de invitar o de hacer o de llevar a cabo cualquier cosa, siempre pensaban mucho, reflexionaban mucho y luego decían, y luego actuaban, y luego emprendían, ¿no? Esa diferencia la aprendí yo porque aprendí muy bien a dominar mi hocicote, ¿no? El hocico, de que lanzas y sacas, ¿no? Y la diferencia con nosotros es que primero hacemos, primero decimos, primero efectuamos, primero llevamos a cabo y luego reflexionamos y decimos, chinga, estuvo mal o estuvo... Y eso nos hace parecer como más impulsivos, como más impulsivos, más desenfrenados, pero nos da mucha más capacidad de improvisación. De las grandes diferencias que he notado entre las culturas o los países con más, entre comillas, experiencia, que no es experiencia, es forma de ser, ¿no? Es que esa capacidad de improvisación no la tienen. Nosotros improvisamos de una manera increíble, nos sacamos de la manga tanto leyes como obras de teatro, como conciertos bajo la lluvia así emergentes, ¿no? Y tenemos una capacidad de improvisación impresionante. Esa naturalidad que tenemos y reflexiva en un momento dado, o sea, nos lanzamos como el borras a donde vayamos, ¿no? A donde estemos. Sí ha afectado mucho la vida pública, porque finalmente es una manera de ser donde no se reflexiona y donde incluso muchos dichos del presidente, yo lo siento también como irreflexivos y ayer mismo le pasó, ¿no? A ver, estamos diciendo eso, pero no lo puedo decir porque pues es veda electoral, ¿no? Cosas así y de todos los funcionarios y de todos los que hacen y llevan y efectúan cosas en este país. Es una condición humana, obviamente, el ser impulsivo, el ser irreflexivo, pero en un momento dado al pueblo mexicano le ha costado mucho esa manera de ser irreflexivo y de tener una cultura donde no se promueva primero, pues piensa lo que vas a decir, piensa lo que vas a hacer y piensa cuáles son las consecuencias, planea tu futuro, planéalo a corto, mediano o largo plazo, ve cómo quieres vivir en un momento dado. Y claro, con esa polarización, donde hay una población que está verdaderamente en una desnutrición, en una ignorancia total, pues ¿cómo le vas a pedir que planee si lo único que tiene como objetivo es vivir, es tener para comer mañana, o una sociedad donde está amenazada por el narco, ¿no? Por cualquier narcogobierno que esté coludido con sus narcos locales,
para ver pues cómo van a salir de ello, ¿no? O sea, es que está tremendo, o sea, o sea, López Obrador recibió un país verdaderamente devastado, el cual estaba sostenido estaba sostenido con alfileres, y obviamente ahorita pues, está tratando de construir bases sólidas o más sólidas, pero está tremendo, está cabrón, y aparte de todo, pues con un pueblo irreflexivo y un gobierno donde los principios fueron, junto con la iniciativa privada también, que no pagaba impuestos, etcétera, etcétera, fueron el ser una sociedad de apariencias, ¿no? Pues aparentamos y decimos que vamos a hacer y no hacemos, y pues no reflexionamos nada, obviamente son muchos problemas, ¿no? Pues es el laberinto de la soledad, pero multiplicado al cubo, pues, ¿no? Gracias, Horacio. Ana Francis, pues la pregunta clásica leninista, ¿qué hacer por una parte y por otra? La política con todos estos matices, bemoles, excesos, con todo lo que estamos viendo. Pero finalmente, la política es el único camino que tenemos los mexicanos para poder tratar de superar los muchos problemas históricos acumulados. Pienso, deberían de participar los mejores hombres y mujeres, pienso en ti, en Fernando, en Horacio, deberían de participar en la vida pública siendo candidatos a cargos de elección popular, participando en órganos de gobierno. ¿Qué hacer y cómo salvar a México o cómo tratar de sacarlo adelante, Ana Francis? Bueno, pues ahora sí que me das pie, Julio. Uh-huh. Yo soy candidata plurinominal para diputada local en la Ciudad de México. Entonces, te cuento cuál fue mi proceso de pensamiento una vez que me ofrecieron la candidatura, con todas estas cosas y todos estos sentimientos que todo mundo tenemos, y que al mismo tiempo, pues tengo una carrera artística y tengo una carrera sobre el escenario, una carrera como escritora y como directora de teatro, que la neta me puedo seguir derecho y me la voy a llevar bien, ¿me explico? Es decir, ya hice muchos años de picar piedra y me podría seguir derecho y llevarla bien. Y he tenido una carrera muy, muy, muy amable, pues. El pensamiento que yo tengo es el siguiente. Vale la pena como saber en qué lugar estamos, en qué momento estamos y saber que son muchos Méxicos. Y voy a regresar otra vez a un ejemplo de mi casa. Si en un escenario en donde yo vivía a los 18 años con mi mamá y con mi papá, tú le hubieras preguntado a mi papá, ¿qué opinas de que las personas homosexuales se casen, no sé qué? Mi papá te hubiera dicho, por supuesto que sí, hombre, yo soy muy abierto, no sé qué, y el día de la votación hubiera votado no, si eso hubiera sido una votación abierta, porque mi papá era un tipo muy mentiroso, priista, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las tenía todas, era priista, le iba a la América, leía el Excelsior y veía Saludowski, todas. Por supuesto tenía casa chica, en fin, ¿no? Todo. Golpeador, no borracho, esa fue la única que le falló. Y mi mamá hubiera dicho que no, bajo ninguna circunstancia, y hubiera, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, esos son los universos que tenemos. Tenemos a muchas personas como mi mamá, uh-huh, que era la gente más decente que yo he conocido en esta vida. A mi mamá, por ejemplo, yo le hubiera puesto en la Secretaría de Hacienda, pero jamás le hubiera puesto en la CONAPRED, ¿no? Uh-huh. Si no, me uh-huh carga el payaso, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, vale la pena ver que en primera instancia necesitamos gente decente. ¿A qué me refiero con gente decente? Pues a gente que no se vaya a robar el dinero. Pero ese es el nivel en el que estamos. No sé si me explico, o sea, apenas estamos ahí. Y ya de eso, pues necesitamos gente decente y preparada, en el mejor de los casos, para el lugar que tiene que ocupar. Entonces hay una disparidad muy importante de cosas, de puestos, de saberes. Yo escucho mucho a Denise Dresser porque la he admirado mucho siempre. Y ahora me duele muchísimo, muchísimo su postura y me duele muchísimo las cosas que dice. Y admiro mucho sus posturas feministas y admiro mucho su discurso en ese tema. Uh-huh. En lo que tiene que ver con política mexicana, siempre tengo la sensación de que vive en Nueva York. Y entonces lo que ella piensa para Nueva York, yo creo que debe funcionar increíble. Pero para México no funciona. Pues, ¿no? Entonces,
tú piensas, por ejemplo, porque te acuerdas que siempre le echaban a Andrés Manuel como le echaban en cara esta cosa de se tardó 12 años en estudiar la licenciatura. Sí. ¿Quién se tarda 12 años? Huevón, ¿no? Mi mamá hubiera dicho, huevón, porque en casa era regla de, pues te tardas 4 años porque no hay dinero para más y se acabó, pues, ¿no? Pero el tipo conoce todo el país, y vaya que lo conoce, ¿no? Cualquier periodista que le pregunte del pueblo tal, él te dice, ah, sí, ese pueblo que está junto a tal, que está junto a tal, y que tiene estos problemas. Está cañón. Entonces, el movimiento feminista me ha llevado a entender muchas cosas que tienen que ver, uno, que la sabiduría, el conocimiento no necesariamente está en los libros. Hay muchísimas mujeres del continente, del país, de las defensoras de la tierra, que saben mucho más que cualquier secretario de Agricultura que haya pasado por este país, pero no saben leer y escribir. Y que las cosas que hay que hacer no necesariamente están en la ley. Hay muchísimas cosas que resuelven las comunidades indígenas, que resuelven los pueblos originarios de muchísima mejor manera que cualquier resolución de la Suprema Corte de Justicia, que cómo cobran y que cómo estudian. Entonces, ¿qué se necesita? Pues de entrada decencia y sentido común. Lo que pasa es que eso no necesariamente es vox populi, no necesariamente es una costumbre cultural. Aunque por otro lado, pues esa ha sido la apuesta, por ejemplo, del presidente, ¿no? Cuando habla de esto del pueblo bueno, del pueblo sabio, etcétera, más allá de pitorrearnos de la simpleza de la frase, pues caramba, sí hay mucha sabiduría en donde no necesariamente creemos que hay mucha sabiduría. ¿Qué se necesita? Pues sin duda que representaciones populares, es decir, sin duda líderes que tengan idea de lo que demonios está pasando en sus comunidades. Sin duda que eso es lo que se necesita, gente decente que le cierre la llave al robadero de dinero, ¿no? De entrada. Ojalá que eventualmente, además de eso, podamos tener a la gente más capaz, más estudiada, con más experiencia en comparación de políticas de otros lugares del mundo y tal, pues, ¿no? Bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de esto que hemos planteado? Como ciudadano, participar en los procesos electorales o de conformación de gobiernos, participando activamente como candidatos o como funcionarios o servidores públicos. Bueno, si lo veo desde la perspectiva de que Ana Francis es candidata a diputada, pues me parece que es una gran noticia, ¿no? Porque hay personas que sí tienen preparación y sensibilidad, y yo creo que en el ejercicio de la política, dentro de los esquemas o las estructuras partidistas de gobierno, no es lo más importante saberlo todo, si hablamos de preparación y de Harvard y etcétera, sino tener una capacidad de aprendizaje muy veloz. Y a mí me consta que Ana desde hace muchos años hace política desde el escenario, hace política desde el activismo, y ahora, bueno, tiene esta gran oportunidad que yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido de cerca, algunos más de cerca que otros, Julio, pero yo me recuerdo alguna vez que Antonio Navalón me preguntaba, bueno, tú criticas mucho a los gobiernos, ¿cuándo te vamos a ver a ti entrarle a eso si sabes tanto y criticas tanto al presidente? Y yo decía, bueno, pues ni que estuviera loco. Bueno, y me decía Navalón, pues ahí está, güey, si gente como tú, como Horacio, como Ana, como Julio, no le entramos, porque somos muy listos y no nos queremos manchar, no queremos manchar nuestro plumaje en ese pantano, pues entonces también estamos jodidos, porque hay que entrar y hay que asumir esos riesgos. Yo creo que hay dos caminos para hacer política en México. Uno es el camino institucional, partidista, de las estructuras de gobierno, y hay otro camino que es en el que yo creo mucho también, que es en el de la política, en el actuar que uno hace. Yo creo que los medios de comunicación en este país requieren una transformación, así como lo está teniendo el poder público, y no hay, porque como ahí gobierna el dinero y gobiernan los dueños de los medios que pues no leen ni sus propios periódicos, es muy difícil, y a mí me ha tocado un poco luchar desde ese lado, ¿no? Tratar de hacer política desde los medios, tratar de hacer los medios que yo creo que este país se merece, los programas que respeten a la inteligencia de nuestros interlocutores, hacer política desde el arte. No lo veo
que sea un efecto menor al que sea hacer política desde la tribuna del Congreso o desde la Suprema Corte o desde el Poder Ejecutivo. Creo que parte de las grandes transformaciones que estamos viviendo en este país ya no vienen del poder ejecutivo ni del legislativo, salen de la sociedad, y eso es lo que muchos no quieren ver. Se acaba de aprobar la ley Olimpia, es una ley que, aunque los diputados se cuelguen medallas, no salió de los diputados, no salió de la presidencia, salió de una ciudadana que fue afectada de una manera brutal, como han sido muchísimas mujeres afectadas por la difusión de imágenes privadas en redes sociales. Y yo creo que tenemos que empezar a ver más la política como un ejercicio colectivo, donde todos podemos hacer cosas y arriesgar también en la medida, porque la política, yo sí la veo con cierto idealismo. Creo que en México, bueno, pues estamos muy carentes de muchas cosas, sobre todo de empatía, y hemos sido maleducados durante décadas de que el éxito es pasar por encima de todos para tú salir del chingón. No nos han enseñado a construir en conjunto para que a todos nos vaya bien. Nos han dicho que ser exitoso es chingarte a todos para tú llevarte el dinero, para tú quedarte con el gobierno. Bueno, lo que estamos viendo con Félix Salgado es parte del gobierno de la transformación, pero no, se comporta como si fuera de la Alianza por México, ¿no? Uh-huh. No quieren soltar el poder, y no se trata de eso, se trata de llegar colectivamente y en acuerdos, porque eso implica la política, en negociaciones que tampoco implican perder la dignidad y encuerarse ante el rival o el adversario. Creo que para eso está la inteligencia, para eso están los argumentos, los datos, y la experiencia propia. Yo sí me considero un ser político, creo que como todos los que estamos en esta mesa participamos activamente en la política, pero pues sí, hay diferentes escenarios. Ana lo sabe perfecto, y yo la verdad es que me siento muy contento de que ella pueda ser representante en esos terrenos y en esos escenarios de la sociedad, porque me parece una mujer muy sensible, muy empática, más allá de todo lo que sabes, Ana, y de todo lo que uno puede aprender de ti. Creo que hace falta sensibilidad y empatía, y tú sí te llevas mi voto, querida. Gracias, pollito. Oye, también el mío, Ana Francis, la verdad. Y el mío también. Entonces ya somos tres aquí. Somos tres. Sí, Ana Francis, porque fíjate que es un congreso local, finalmente un congreso estatal, digamos, como los demás que tenemos en el resto del país, pero a mí siempre me ha parecido que los partidos políticos, y sobre todo Morena en este caso, no le han puesto el suficiente énfasis en la atención de los graves problemas que vive la Ciudad de México y que se puedan regular desde el Congreso de la capital del país, de la Ciudad de México. La verdad es que se necesita mucho trabajo para frenar tantas, o cuando menos tratar de corregir tantas distorsiones que se han acumulado en la Ciudad de México, y la verdad me da mucho gusto que tengas esa oportunidad, y que llegado el momento seas una muy entusiasta, muy activa y muy vigorosa representante de intereses populares ahí en la Cámara. Así es que también nuestro beneplácito, Ana Francis. Gracias. Bueno, y Horacio Franco, pues tú ya nos has dicho en varias ocasiones, tu postura respecto a ya no volver a la política, sobre todo después de lo que viviste en la Asamblea Constituyente, que ciertamente hubo ahí todo el compendio de las malas prácticas grupales, partidistas, de las bancadas, en fin, conociste una parte de ese mundo difícil de la política. Pero ¿qué tanto en un México como este los mejores hombres y mujeres deberían de optar por participar en política como aspirantes a cargos de elección popular o integrándose a gobiernos para el cambio? ¿Qué opinas? Horacio, por favor. Obviamente soy proclive a pensar que los mejores deberían estar en la política, y no solamente por el relumbrón de ser político, de ganar lo que gana un político, de poder robar lo que roba un político, ¿no? O lo que siguen robando algunos, ¿no? Y yo creo que debe ser por convicción, porque eres apto para ello y porque sí te apasiona, ¿no? A mí me apasiona verlo de fuera.
A mí me apasiona, a Fernando le apasiona verlo desde desde un punto artístico, desde un punto musical también, o sea, él hace rolas, él trabaja creativamente, Ana Francis también hace teatro a partir de todo esto, pero yo que sí he estado adentro, que la música es algo más abstracto todavía, porque Fernando es más escénico que yo, en realidad, ¿no? La música popular, la música que hace, los acomodos de rolas que hacía en el programa que tenía en El Hueso, en la W, que eran geniales, ¿no? Todos los acomodos de textos para las rolas ya existentes o preexistentes. O sea, eso hace de Fernando un artista que puede englobar su bagaje artístico en la política, igual Ana Francis, obviamente, como excelsa actriz que es. Yo no puedo englobar a Bach en la Cámara de Diputados, porque pues, finalmente, ¿qué tiene que ver la música del siglo XVIII o la música del siglo XVI o cuando dirijo una orquesta con algo así? Entonces, a mí me es mucho más difícil en ese sentido involucrar lo que yo hago dentro de la política, pero no como pienso y no como actúo como ciudadano y no todo lo que aprendí, porque si soy como soy es porque viví en una democracia, y lo de la dictadura perfecta que Vargas Llosa enuncia en 1991, pues yo lo había dicho desde que estaba yo allá en Holanda, y decía, es que yo vivo en una dictadura perfecta, los mexicanos somos una dictadura perfecta. Cuando comparas lo que como mexicano lo que estás viviendo en una democracia con esas características, sí, mucha gente del público me dijo alguna vez aquí en este mismo programa, es que Holanda fue colonialista, hizo destrozos y hizo no sé cuánto en Sudáfrica. Claro que lo hizo, pero después con los chingadazos desde la Segunda Guerra Mundial aprendieron re bien a portarse mejor y a ser más democráticos, ¿no? Obviamente. Entonces, pues voy a esto. Yo soy, como te digo, proclive a pensar que un pueblo politizado, que un pueblo verdaderamente informado, con gente que no dependa de si viene de una sociedad de castas de políticos o de notarios o de abogados o lo que sea, puede evidentemente, y con el sentido común, con esa preparación, con esa sabiduría del pueblo que enfatizó también Ana Francis, puede lograr realmente una labor muy buena en la política. El problema que yo vi cuando estaba ahí es no corromperte. A mí me trataron de corromper y en el momento en que me trataron de comprar yo salí, nada más, ¿no? Y vi muchas cosas entre priistas y perredistas que no me gustaron, muchas de estas cositas en secreto o en contra para chingar a Morena, nada más, literal para chingarse a Morena. Dices, ¿sabes qué? No me gusta, esto no me gusta, esto no es honesto, esto no es sensato, esto no es verdad, esto es una simulación. Entonces, por eso yo me siento en ese sentido mejor desde una trinchera ciudadana que dentro de una trinchera política, pero habrá quien se sienta y lo quiera hacer, como Ana Francis, ¿no? Que mis parabienes para ella y todos mis mejores deseos, pero obviamente lo hizo Susana Harp, que es también hoy presidenta de la Cámara, del Senado, de la parte de Cultura del Senado, de la Comisión de Cultura, ¿no? Entonces, obviamente, si lo quieren hacer, pues obviamente sí tienen que enfrentarse a todo eso, van a ver que no es fácil, ¿no? Pero sí hay, no sé, yo creo que tienes que tener el temple, y tienes que tener el tiempo, y tienes que tener la disposición. A mí no me pagaban por ese puesto, ¿no? Entonces, como nunca me pagaron, tampoco pues yo tenía que comer de otra cosa, igual Damián Alcázar, igual Héctor Bonilla, pues faltamos mucho, ¿no? Tenemos que vivir de otra cosa. Y había diputados de los constituyentes que llegaban de la Cámara de Senadores porque dobleteaban, eso sí, ellos sí ganaban su dinero. ¿Quiénes eran los únicos que protestaban contra ese dobleteo ilegal? Los de Morena. Todos los demás, mira, felices de la vida. ¿Ves? Pues por eso no me quiero meter en algo así, pero sí considero que se tiene que tener mucha entereza, mucho deseo de estar ahí, mucho ímpetu, y pues aguantar muchas cosas que no te gustan. Horacio, gracias. Son las 3:08 p.m. Como siempre, se nos fue el tiempo. Vamos a cerrar, si me permiten. Ojalá podamos hacer algún comentario breve. Hoy es el Día Internacional del Jazz. Ana Francis Moore, ¿el jazz ha jugado algún papel en tu vida? ¿Algo te apasiona del jazz o es algo con lo que no tienes una plena compenetración? Fíjate que en algún momento del Teatro Bar El Vicio, a Nora Huerta se le metió en la cabeza que los martes de jazz,
y no iba nadie, ¿no? Pues como no iba nadie, pues no salía. Entonces yo le dije un día, Nora, pero pues ponte tú a la entrada, yo me pongo en la barra y que la flaca me serie y ponemos a Marisol también, ¿no? A que sirvan las quesadillas, güey, porque si quieres, está bien, porque para eso tiene su teatro, para tener sus cosas, ¿no? Y entonces pasamos grandes martes de jazz, en donde no iba nadie, pero aprendí mucho, sobre todo como de este asunto de la improvisación y tal, y ahora disfruto mucho el jazz. Agradecí mucho porque era absolutamente ignorante, y entonces como que no lo disfrutaba. Y ahora lo disfruto mucho, mucho, sobre todo en vivo, ¿no? Esta cosa de que se cuelgan y nos clavamos en el ritmo, nos clavamos en la melodía, y luego el otro pesca la melodía y se cuelga otros 45 minutos, y eso, y ya estamos todos abajo haciendo así. Eso me gusta muchísimo. También es el Día de la Niñez, ¿no? Sí. Que vale la pena. Oye, Julio, ya más quisiera yo, para cerrar, un comentario que me parece que es importante. Sí. El programa que estrena Fernando Rivera Calderón el domingo en Canal 11, es muy importante que lo vean, porque va a pasar algo que es bien importante que pase, que es que Nora Huerta va a ser a AMLO. Y eso, no saben el trabajo que ha costado, claro, porque ya lo habíamos logrado hacer en Canal 11, nunca supimos a quién le pisamos el pie, si fue a John Ackerman o al anterior director del Canal 11, pero fueron nuestros últimos sketches en el Canal 11 en aquel momento. Porque sí había este cuestionamiento de, ¿será buena idea o no en estos momentos del país hacer al presidente desde una postura de izquierda crítica, ¿no? Entonces, uno, no se lo pierdan, porque Nora Huerta es la mejor actriz del mundo, y este menso pues es muy divertido, y Jairo Calixto pues es fino, ¿no? Sí, pero me parece que es bien importante que veamos qué va a pasar con sketches políticos en la televisión pública por primera vez en ya no sé cuántos años. Pues. Claro. Esto es muy importante. Sí, lo es. Importante, ¿no? Gracias, Ana Francis. Efectivamente, Fernando Rivera Calderón, ya estamos en la despedida. Te pregunto sobre el jazz, pero también destaco el hecho de lo que dice Ana Francis, porque en estos momentos de tanta crispación política, muchos nos preguntamos por qué el humor político referido a la figura presidencial no llega también a la televisión. ¿Por qué no se sostiene esa crítica en la televisión pública? Algo se hizo en temporadas anteriores, pero ¿por qué no se impulsa esa idea de hacer la crítica desde la izquierda solidaria, pero también con el sentido, con el aguijón y con lo que se necesita en el humor político respecto a la figura presidencial? En fin, Fernando, para despedirnos, los dos temas: si el jazz te ha impactado a ti en tu vida, qué referencia tienes del jazz, y por otra parte, este tema del humor político. Bueno, empiezo por el humor para acabar con algo bonito, que es el jazz, y que es la música que vuela como el espíritu. Yo sí agradezco a Ana que diga esto, porque sí ha sido un trabajo intenso hay muchas resistencias y ha habido mucha autocensura, no solo en la televisión pública, la sigue habiendo en la televisión privada. Hay un respeto per se a la figura presidencial. Yo lo viví en Televisa, bueno, no puedes hablar de Calderón, no puedes hablar de Peña Nieto, no puedes hablar. Entonces dice uno, ¿y entonces de qué voy a hablar? O cómo. Así lo han hecho muchos conductores de noticieros en la televisión, moviéndose entre los temas de los que sí pueden hablar y no pueden hablar. Yo lo he vivido, lo he padecido, y este programa es muy importante. Yo espero que logremos consolidarlo. El humor no es fácil, y menos para quienes votamos por el proyecto de la Cuarta Transformación, y que se nos ha reclamado desde la derecha, a mí, a los Moneros, a Hernández, Helguera, al Fisgón, que nos hemos vuelto paleros, focas aplaudidoras, todos estos nuevos conceptos con los que se nos trata de desacreditar. Ajá. Y yo creo que ha sido muy interesante el proceso de encontrar una nueva narrativa humorística que vaya acorde a lo que nosotros pensamos. Yo no critico al poder per se, no critico al presidente per se. No es lo mismo criticar a Peña Nieto o a Felipe Calderón, por favor, que a Andrés Manuel López Obrador. No hay puntos de comparación. Eso no quiere decir que al presidente no se le pueda criticar, no se le pueda parodiar. Yo creo que él no debe tener, me parece que es un tipo que tiene mucho sentido del humor, y lo demuestra
todos los días en las mañaneras. A mí a veces, y creo que pasa con Ana y con Horacio, nos hace reír mucho, cuando dice que el país quiere que el país esté tranquilo y luego dice, no, pero no el país, sino el periódico. Entonces, dice unas muy buenas. Ha sido una negociación interesante para poder lograr este programa con toda la libertad que yo necesito para hacer un programa de humor y con dos personajes tan increíbles como son Nora y como son Jairo y Conchi León, que también va a estar ahí involucrada, y otros personajes talentosísimos del cabaret y del humor político. Así que, bueno, pues la cita ya es el domingo a las 10 de la noche, y sí, va a haber una parodia del presidente en la televisión pública, así como también acaba de estar Felipe Calderón, a nombre de esa derecha que se queja de que ya no hay libertad de expresión y de que los están censurando y están acabando con ellos. Bueno, acaba de estar también en el Canal 11 con Sabina Berman. Así que nada más ahí para que haya elementos de contraste y no se anden rasgando las vestiduras. Y bueno, antes de entrar al jazz, yo nada más quería decir que yo creo que Horacio Bach sí tiene mucha reverberación en la política, porque me parece que muchos gobernadores conocen perfectamente el arte de la fuga, Horacio. Y ahí creo que Bach está muy bien colocado en la baja política mexicana, lamentablemente. El jazz me encanta. Creo que hay muchos artistas y muchos discos de jazz que me han marcado, porque creo que el jazz es esa música que se libera a veces de las estructuras, de las formas, de los prejuicios musicales, y vuela libre. En ese sentido me quedo con el Miles Davis de su etapa ya final, más psicodélica, en el Beaches Brew, que hace unas cosas alucinantes. Me encanta el John Coltrane de Love Supreme, pero creo que mi ídolo en el jazz es el maestro Keith Jarrett, y me quedo con el concierto con esa improvisación maravillosa de piano que quedó grabada, y donde se escuchan los jadeos de Keith Jarrett, y se escucha cómo le pega al piso, y se escuchan los golpes que da en la madera del piano. El piano, ese animal mitológico que nos regala tanta música hermosa. Así que viva el jazz, y que vivan los niños, que son el jazz del espíritu humano, porque fluyen libremente y no saben a dónde van a llegar, y creo que a veces así es la vida. Gracias, Fernando. Horacio Franco, pues para cerrar esta mesa, ya el propio Fernando Rivera hablaba sobre los políticos en fuga, el moche bien temperado, algunas otras referencias de ese tipo. Horacio, sobre jazz, sobre niños, para el cierre de este programa, ¿qué nos dices? No, y nos tocó, y no hizo alusión a la tocata también. ¿A la tocata zacatecana? La fuga, ¿no? Tocata y fuga y apañón. Sí. Y apañón de plano, y oye, saludo mucho, por favor, ¿sabes cómo le puse yo a Jairo Calixto? Chairo Calixto. Yo le puse así una vez, así que haz uso del apodo que le puse, salúdamelo mucho, es un tipazo. Y ahora, pues, y va a ser un gran programa. No, pues mira, yo con jazz tengo una experiencia muy padre. Me metí a hacer jazz hace unos años con un proyecto que se llamó H3A, con Aaron Cruz, con Abraham Barrera, con Adriano Oropesa. Hice también con el maestro Mercado, con Alex Mercado también algunas cosas, y he hecho con Magos Herrera, he hecho con Iraida Noriega algo de jazz, y es un género maravilloso. Y bueno, pues obviamente sí estoy de acuerdo que el jazz es en realidad en la música es algo también como los niños, con ese candor que en un momento dado, y con ese explayar las emociones sin prejuicios, que es lo que hace el jazz. Pues muchas felicidades a todos los que hacen jazz, muchas gracias a todo el público, en verdad aquí está muy apasionada y muy acalorada toda el chat. En verdad, muchas gracias a todos los que han apoyado también a Julio Astillero. Ojalá que lo sigamos haciendo todos para que este proyecto de veras tenga un buen sino en la cuestión, no nada más económica, porque es muy importante el apoyo que demos, pero claro, ellos van a estar mucho trabajando en investigaciones y trabajando en proyectos mucho más constantemente y con mucho más margen, ¿verdad, Julio? Para que la gente le dé likes también, hacen falta siempre likes. Y bueno, pues muchas gracias por esto, y feliz día del jazz, feliz día del niño. Y también de mi Katis preciosa, que le di el día, que la señora que me ayuda aquí con la casa hace 25 años, le di el día porque es su cumpleaños, la felicito mucho también. Muy bien, perfecto, Horacio Franco. Muchas gracias a los tres.
Son las 3 de la tarde con 18 minutos y cerramos esta mesa del más allá. Gracias, Ana Francis Moore. Muchas gracias, Julio. Adiós, chicos. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Muchas gracias, un gustazo verlos nuevamente. Julio, Ana, Horacio, Adriana, cuídense mucho. Nos vemos el domingo, si tienen tele, ahí nos vemos. A las 10 de la noche por Canal 11. Claro. Horacio Franco. ¿Perdón? No, nada, que le digo a Rivera Calderón, es un menso, me hace reír mucho. Horacio. Gracias, pero ya no le digas pollito, porque así le dice Marta Sagún a Fox, ¿eh? Así le decía pollito. No metas esa imagen en mi cabeza, Horacio. No, Horacio, no, por favor. Bueno, hasta luego a todos, saludos. Gracias a todos, hasta luego. Gracias y